Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta charla, Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial Local, organizada por el STAUS. Le cedo el uso de la voz a la maestra Minerva. Adelante, maestra. Muchas gracias, Hugo. Pues buenos días. Como sabemos, estamos en una etapa de proceso electoral extraordinario, ¿verdad? Que no teníamos es algo nuevo para nosotros. Bueno, asimismo, la Secretaría de Educación, Cultura y Formación Sindical del STAUS, tomando en cuenta algunas inquietudes de los profesores y trabajadores de aquí de la Universidad de Sonora, sobre todo que tenemos algunas dudas de cómo se va a llevar a cabo el proceso electoral del próximo domingo. Contactamos aquí al compañero, al doctor Osvaldo Erwin González Arriaga, que es el director ejecutivo de Educación Cívica y Capacitación del Instituto Estatal Electoral del Estado de Sonora, para que nos impartiera esta charla, ¿no?, de cómo se va a llevar a cabo el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial Local, para que sepamos más o menos de qué se trata, cómo se va a llevar a cabo y que podamos resolver algunas dudas, ¿no?, e inquietudes que tenemos algunas personas aquí. Pues bienvenido, doctor, y aquí le cedemos el uso de la voz. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Les saludo desde la ciudad de Hermosillo. Entiendo que se están conectando desde varias ciudades del campus de la Universidad de Sonora, y reciban un saludo a nombre de nuestro presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el maestro Nery Ruiz Arbizu. Agradezco también a la maestra Minerva Verdugo Calvo, secretaria de Educación, Cultura y Formación Sindical del STAUS, por esta invitación. Distinguida audiencia que nos acompaña de manera presencial y desde luego en modo virtual. ¿Sabían que en Sonora ocupamos el lugar 31 de 32 entidades federativas en materia de participación ciudadana? ¿Qué les dice esta cifra? Pues de entrada nos deja mal parados, ¿cierto? Indica que las y los sonorenses no estamos participando en actividades relacionadas con educación cívica, política, y que no estamos participando en los procesos electorales. Estos datos alarmantes que nos indica el INE, solamente estamos por debajo de Baja California, pues nos están haciendo incentivar y reforzar los esfuerzos para llevarle a la ciudadanía los temas relacionados con los procesos electorales. Y esta es una excelente ocasión porque el día de hoy tenemos en puerta un proceso electoral extraordinario de personas juzgadoras en Sonora. Es algo novedoso, lo vamos a ver ahorita. Les voy a poner unas diapositivas, pido que si las pueden proyectar para ir platicando de este tema. ¿Qué es esto del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial Local? Para poder entenderlo, voy a comenzar hablándoles de qué es el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Tenemos en nuestro sistema electoral mexicano dos tipos de autoridades administrativas electorales. El INE, que se encarga de organizar las elecciones federales. Por elecciones federales me refiero a Presidencia de la República, diputaciones federales, senadurías. Y por el otro lado, el Instituto Estatal Electoral, o los OPLES, por sus siglas, Organismos Públicos Locales Electorales, en las 32 entidades federativas. ¿Qué hacen los OPLES? Los OPLES, entre otras funciones, tienen dos básicas. Aquí nosotros nos llamamos Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Una función es organizar las elecciones locales. ¿Cuáles son las elecciones locales? Gobernatura, diputaciones locales y ayuntamientos. Y la segunda función es promover la educación cívica, la participación de la ciudadanía, así como la cultura de paridad e igualdad de género. ¿Pero qué creen? Resulta que derivado de una serie de reformas a nuestras leyes, a nuestra Constitución Federal
que tienen un impacto en lo local, ahora también nos están encomendando realizar la elección de personas juzgadoras. ¿A qué me refiero con esto? Magistradas, magistrados, juezas y jueces del Poder Judicial del Estado de Sonora. Esta elección es una realidad, la vamos a tener el próximo domingo, que es el día de la jornada electoral, y entonces necesitamos tener pues nociones más claras de qué es o cómo podemos conocer a las personas por las que vamos a votar. Lo vamos a ver enseguida. Pero antes, ¿por qué surge esta elección? ¿De dónde surge esta elección de personas juzgadoras? ¿Es una ocurrencia? Pues no. Sabemos que en el ámbito federal, el 15 de septiembre de 2024, se reforma nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que ahora la elección de personas juzgadoras se realice por la autoridad administrativa electoral. Es decir, estos cargos que antes venían de un proceso distinto, ahora se van a someter al escrutinio de la ciudadanía para que vote por las personas juzgadoras. De esta manera, el 14 de octubre de 2024 se hacen las reformas conducentes a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de elección de personas juzgadoras del ámbito federal. Como les comentaba, tenemos un diseño del sistema que todo lo que se hace a nivel federal tiene un impacto en las entidades federativas. En ese sentido, de manera veloz, el 30 de diciembre de 2024 se publica en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el decreto número 76 que reforma disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora en materia del Poder Judicial. De manera análoga a lo federal, nosotros también tenemos una ley local de procedimientos electorales, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual se reforma el 15 de enero de 2025. ¿Qué significa esto? Pues que a partir de la emisión de la reforma constitucional local el 30 de diciembre de 2024, al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora le imponen la obligación de realizar las elecciones de personas juzgadoras del ámbito local. Y en eso estamos trabajando. Por eso es importante conocer estos antecedentes para que ustedes sepan de dónde viene esta premura por sacar esta elección local. Derivado de las reformas, las funciones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, que es un órgano colegiado integrado por 7 consejeras y consejeros electorales, entre los cuales uno es el presidente, devienen algunas funciones que pueden ver ustedes en la gráfica. Tenemos que aprobar ahora un modelo de boleta, documentación y material electoral acorde a esta elección del Poder Judicial. Aprobar también lineamientos, acuerdos, un tope de gastos personales de campaña para las candidaturas, que esto es algo novedoso en materia de elección de personas juzgadoras. Bueno, de hecho, toda esta elección de personas juzgadoras es novedosa en todo el país y está generando cambios en la manera que teníamos de concebir las elecciones convencionales. Ahorita me voy a explicar más al respecto. Otras de las funciones del Consejo General es supervisar las campañas, que exista equidad en la contienda, así como aplicar todos aquellos lineamientos emitidos por el INE. Y además se agrega la función de sumar el cómputo de los votos de todas las elecciones. Ahorita lo vamos a ver. ¿Participan los partidos políticos en esta elección? No. Los partidos políticos no tienen injerencia en esta elección. Por una disposición normativa, tanto a nivel federal como a nivel local, está prohibida la participación de los partidos políticos durante los procesos electorales de personas juzgadoras. Esto es importante que lo tengan claro y es algo novedoso, porque usualmente los partidos políticos tienen una representación en los cargos de elección popular, vamos a llamarles ordinarios. Pero en este caso de personas juzgadoras están al margen.
Ahora bien, tenemos una elección de personas integrantes del Poder Judicial local, pero para ello tenemos que primero definir qué es el Poder Judicial local. En ese sentido, tenemos que este Poder Judicial, bueno, tenemos la clásica división de poderes, que yo supongo que la mayoría conocemos: ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo, como el mismo nombre lo dice, ejecuta, que en el caso del ámbito de Sonora es el gobernador. El legislativo, que está conformado por el Congreso del Estado local en el caso de Sonora. Y tenemos el judicial, el Poder Judicial, que en el caso tiene una estructura mucho más amplia que la que ustedes pueden ver en la pantalla. Pero no quise traerme toda la estructura para no confundirlos. Simplemente me interesa que vean que el Poder Judicial del Estado de Sonora se compone de un Supremo Tribunal de Justicia, de tribunales regionales de circuito y de juzgados de primera instancia. Entre los juzgados de primera instancia están los de materia civil, familiar, mercantil, mixto y penal. ¿Por qué nada más hago mención de estos? Porque estos son los cargos que se van a elegir aquí en Sonora. Y no quisiera yo meterme a explicar una estructura que para efectos prácticos no la vamos a ver reflejada en nuestra boleta el próximo 1 de junio. Y algo importante, ustedes pueden ver que también aparece en la parte superior un tribunal de disciplina judicial. Este tribunal es nuevo, es de reciente creación. Se impuso a nivel federal y aparece también en nuestra legislación local. Entonces ahora tenemos que elegir a las personas que integran el Tribunal de Disciplina Judicial. Y el Poder Judicial local, pues es aquel que se encarga de impartir justicia, resolver conflictos, garantizar el cumplimiento de las leyes. Básicamente su función toral es proteger los derechos humanos de la ciudadanía y asegurar el orden jurídico. Ahora, es importante mencionar, ya que sabemos o tenemos una noción de qué es el Poder Judicial, ¿cuántos cargos vamos a elegir para esta elección en Sonora, en el ámbito local? Resulta ser que derivado de la reforma, en el ámbito local, se hizo una insaculación de los cargos que estaban en disputa. En este caso, Supremo Tribunal, Tribunal de Disciplina, y se determinó que se iban a elegir hasta 4 magistrados y magistrados del tribunal, y se hizo un sorteo para que en una primera fase se eligieran en este año, en este proceso electoral, hasta la mitad, y en el 2027 el resto. Una especie de tómbola. Como resultado, tenemos los números que pueden ver en la pantalla. Se hizo lo mismo en cada elección, de tal manera que en el caso del Supremo Tribunal, que es un órgano que se integra por magistradas y magistrados, por 7 magistradas o magistrados, vamos a elegir resultado de esta insaculación 3 cargos. De estos 3 cargos, 2 deben de ser para mujeres y 1 para hombre. El ámbito de la elección es todo el territorio de Sonora. Ahorita me voy a poner a ilustrar esta última columna. En el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, tenemos que está integrado por 5 personas, magistradas o magistrados. Como es un órgano novedoso, mencionaba hace un momento, pues aquí no hubo necesidad de hacer insaculación alguna. Y entonces se determinó que van a salir 3 mujeres y 2 hombres. Para el caso de tribunales regionales de circuito, salieron insaculados 3 cargos. De estos 3 cargos, 2 pertenecen a mujer y 1 para hombre. Y aquí es importante hacer una pequeña pausa, porque al hacer la insaculación, resulta que sale sorteado nada más el circuito centro. Imagínense el estado, ahorita lo vamos a ver, dividido en 3 partes, norte, centro y sur. Se hace la insaculación y salen los 3 cargos y resulta ser que los 3 son del centro, con sede en Hermosillo, por cierto. Bueno, pues entonces esos son los que vamos a elegir en este momento. ¿Qué significa eso?
que en el norte y en el sur, en los circuitos norte y sur, no habrá elección de tribunales regionales de circuito en esta ocasión. Es decir, ellos no van a recibir una boleta para este cargo, pero en Hermosillo sí. Y aquí viene la cuarta boleta o el cuarto cargo, que es el caso de las juezas y jueces. En este caso, pues el órgano es unipersonal. Vamos a elegir 39 cargos, de los cuales 21 van a ser para mujeres y 18 para hombres. El ámbito de la elección ahorita lo vamos a ver para que les quede más claro. Lo que me interesa aquí es que ustedes visualicen que tenemos hasta 4 cargos a elegir en Sonora: Supremo Tribunal, Tribunal de Disciplina Judicial, Tribunales Regionales de Circuito y juezas y jueces. Y en algunos circuitos del estado, en lugar de 4 cargos van a ser 3. Ahorita vamos a visualizar esta parte. Tenemos un marco geográfico electoral. Este nos lo determinó el INE por acuerdo INE-CG 207-2025 de fecha 6 de marzo. Ahí se determinó que el territorio de Sonora lo vamos a dividir en 3 franjas. Nosotros lo coloreamos para efectos didácticos, pero pueden ver el mapa estatal y tenemos el circuito norte, el circuito centro y el circuito sur. Y entonces, este marco nos va a servir para distinguir los cargos por los que vamos a votar. Significa que en los casos de las 2 primeras elecciones, me voy a regresar, Supremo Tribunal de Justicia y Tribunal de Disciplina Judicial, estos cargos se van a votar en todo el territorio. Lo mismo el caso de juezas y jueces, pero a ellos sí se va a hacer una distinción entre los que le corresponden a cada circuito. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si yo estoy en el norte, nada más voy a ver en mi boleta aquellas jueces y jueces de los cargos en disputa que pertenecen a esa franja. Si yo estoy en el centro, voy a ver solamente los que me aparecen en esa franja, y los que si estoy en el sur, lo mismo. Ahorita vamos a ver en qué municipios resulta aplicable cada una de esta división. Y finalmente, en el caso de la elección de tribunales regionales de circuito, que les decía yo que era donde nada más salió sorteado el centro, pues ahí únicamente lo vamos a votar en Hermosillo, es decir, en la franja amarilla que pueden ver ustedes en su pantalla, o dorada. Sí, ¿voy bien? Perfecto. Aquí viene ya una división un poquito más clara de los distritos, vienen los municipios. Déjenme ver si en la siguiente se aprecian un poco mejor. Ahí vienen los nombres. Pueden ver que en el circuito centro, para el ámbito de la elección del Tribunal Regional de Circuito, serían los únicos municipios los que aparecen ahí. Desde Aconchi hasta Moctezuma, enlistados, serían los únicos que recibirían esta boleta. Por consiguiente, los que están en el circuito sur y en el circuito norte no van a recibir 4 boletas, solamente van a recibir 3. Me detengo ahí para que lo vean un poco. Bien, ahora, la siguiente pregunta que seguramente se les viene a la mente: ¿y cómo van a ser las boletas? Tenemos en mente el esquema tradicional de una boleta de personas juzgadoras. ¿Fueron ustedes a votar en la pasada elección? Muy bien, qué bueno que no son de ese porcentaje que participan como con números rojos. Quiere decir que entonces ustedes recibieron una boleta de tamaño carta, donde aparecían nombres de personas y partidos políticos. Y tenemos un esquema de votar que podía ser por una cruz, una palomita, entre otras formas de manifestar nuestra intención de votar por alguna de las personas u opciones que aparecían en la boleta. Bueno, tenemos que quitarnos ese chip, por decirlo así,
y ahora familiarizarnos con una boleta que tiene un diseño diferente. Para empezar, las boletas se van a distinguir por color. La boleta de magistradas y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia va a ser color rosa. La boleta del Tribunal de Disciplina Judicial va a ser color azul. La boleta de tribunales regionales de circuito va a ser color verde y finalmente la boleta de juezas y jueces va a ser amarilla. Me voy a regresar un poco porque quiero explicar algunas particularidades de esta boleta. Pueden ustedes ver en la parte superior unos recuadros donde aparecen, por ejemplo, en el caso de la boleta rosa, 2 recuadros en una columna izquierda, bueno, izquierda para mí, y en el otro aparece otra columna con un solo recuadro. Debajo aparece un listado de nombres con números. En el caso de la columna que yo tengo a mi izquierda, aparecen las mujeres. Recordarán que les dije que eran 3 cargos, de los cuales 2 son para mujeres. Entonces aparece un listado del número de personas que se registraron, que fueron postuladas para poder participar en esta elección, y tenemos 8 opciones. Si la memoria no me falla, ¿verdad? 1, 2, sí. Bueno, cada una de esas opciones viene con un nombre. Y entonces, la persona electora tiene que seleccionar el número que corresponde a la persona de su elección y asentarlo en los recuadros de arriba. Puede poner 01 o puede poner 1, puede poner el 8, el número que sea, siempre y cuando corresponda a las opciones que nos aparecen en la boleta. Para mujeres, y se respete la paridad, 2 mujeres. En el caso de los hombres viene siendo algo similar, nada más que únicamente tenemos una opción. Esto obviamente va a variar en cada boleta dependiendo del número de cargos. Por ejemplo, tenemos la boleta de Tribunal de Disciplina Judicial. Ahí recordarán que son 5 cargos los que vamos a elegir. Entonces tenemos 5 recuadros, de los cuales 3 deben de ser para mujeres, seleccionados de la numeración que aparece en la boleta para las mujeres, y 2 para hombres. Los números vienen consecutivos para no generar confusión en cada una de las boletas. ¿Cómo podemos emitir? Antes de entrar en otro tema, otra de las características es que al lado del número aparece una pequeña leyenda. Esa leyenda se puede o viene descrita en la parte central de la boleta. Ya ven que aparece un recuadro pequeño en la parte central que identifica qué poder está postulando a cada una de estas personas. Resulta ser que derivado de la reforma se crean comités comités de evaluación. Se crean comités de evaluación conformados por distintas personas que se encargaron de verificar quiénes serían las personas que se iban a postular. Y entonces tenemos que mediante convocatoria pública se seleccionaron 3 comités, uno por cada poder: ejecutivo, legislativo y judicial. Lo que significa que cada uno de los poderes propuso a estas personas. Y al final se hizo un procedimiento mediante el cual resultaron o salieron estas personas que ustedes pueden ver en la boleta. Entonces tenemos ahí la leyenda del poder que está haciendo la propuesta respectiva. Puede ser el ejecutivo, legislativo, judicial, pueden ser los 2 poderes que proponen a una misma persona o inclusive los 3. Entonces eso es como para que ustedes también distingan quién está haciendo la propuesta respectiva. Y hay otro espacio donde aparecen personas en funciones. ¿Esto qué significa? Que algunos de los cargos que hoy se están siendo sometidos a elección popular, en el momento están siendo ocupados por personas que decidieron no renunciar y decidieron también participar en esta elección. Entonces ellos también están contendiendo. Ahí ya dependerá de cada una de las personas electoras, pues elegir a quien le convenza.
Bien, estas son algunas de las características de la boleta y seguramente se preguntarán, bueno, pero ¿y si yo rayo en lugar de poner un número, o si pongo los números al revés, qué va a pasar? ¿Se anula mi voto? No. Significa que tenemos 3 opciones para votar en la columna, en la boleta rosa, pero también puede ser que decidamos votar por 2 personas o por una. Entonces, para efectos prácticos se van a contabilizar el número de votos que aparezcan en la boleta, teniendo como límite únicamente el número máximo, que en el caso de la boleta rosa, insisto, son 3, siempre y cuando esos 3 números correspondan 2 a mujeres y 1 a hombre. Ahorita les voy a compartir un material didáctico que les va a servir mucho para aclarar este tema. Tenemos el caso de la boleta verde, que es igual, tiene 3 cargos, de los cuales hay que escoger 2 mujeres y 1 hombre. Y la boleta amarilla, esa se complica un poquito más, pero antes me regreso. Las 3 primeras boletas que ya les mostré, tanto la rosa, que es del Supremo Tribunal de Justicia, la de Tribunal de Disciplina Judicial, que es la azul, como la de tribunales regionales colegiados de circuito, son boletas en tamaño media carta. Esto es importante. Básicamente de este tamaño, media carta, y la otra boleta, la de jueces, esa sí es tamaño carta. Para esa boleta yo les comenté, se va a votar por circuitos. Entonces tenemos 3 modelos diferentes, uno para el circuito norte, otro para el circuito centro y otro para el circuito sur. ¿Qué es lo que varía? El número de cargos de acuerdo a la circunscripción de cada uno de los cargos que están en disputa. Ahora, abajo pueden ver un número de acuerdo. Son los números de acuerdo en los que el instituto aprobó estas boletas. Por ejemplo, en este caso es el CG 69-2025 de 25 de abril. Igual le vamos a dejar la presentación para que la puedan compartir con quienes nos escuchan. Ahora, me adelanté un poco. ¿Cómo emitir un voto válido? Para este fin, la ley nos dice que se va a contar como voto válido todas las marcas o asientos, en el sentido de asentar o marcar, que realice una persona votante en un recuadro de una misma boleta en favor de una candidatura claramente identificable. Esto con independencia de que se puedan emitir 2 o más votos, según la boleta correspondiente. ¿Cuándo vamos a estar en presencia de un voto nulo? Bueno, pues cuando no sea posible identificar por quién se está votando o la boleta venga en blanco. ¿Sí? Como pueden ver, lo que se trata es de salvar, por decirlo así, la mayor cantidad posible de votos. No es la intención del instituto que la ciudadanía no vote, al contrario. Por eso hay criterios jurisprudenciales que nos han guiado para poder conocer en qué casos podemos tomar como válido un voto y cuándo se manifiesta la intención de la persona por elegir alguna de las opciones. Les voy a poner un ejemplo. Si pongo, por ejemplo, si marco los 3 números en la opción que ustedes pueden ver en la pantalla, ¿sí? Yo tendría que verificar si el número 3 está en la lista de mujeres, si el número 7 está en la lista de mujeres, y si es así, tengo 2 votos válidos ahí. Y si el número 14 aparece en la lista correspondiente a los hombres, entonces tendría hasta 3 votos válidos en una misma boleta. Pero si yo nada más pongo 2 marcas y la otra la dejo en blanco, pues entonces nada más habrá 2 votos. Y si yo pongo nada más una marca, pues nada más habrá un voto. Y así hay una infinidad de opciones. No quisiera detenerme mucho en ello. Este que les estoy mostrando es el modelo convencional, por el que, digamos, es lo que nosotros esperamos, es el modelo ideal. Que cada boleta tenga 3 marcas, de las cuales 2 sean para mujeres y 1 para hombre.
Los números son ilustrativos, desde luego. Aparte que aquí nos vienen nombres. Me voy a regresar un poco porque aquí me gustaría que ustedes que saben utilizar un poco más la tecnología puedan escanear este código QR que los va a arrojar, los va a llevar a un sitio donde viene un cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos, que contiene muchos ejemplos de cuándo se considera la validez de un voto. Nos parece que es un ejercicio muy didáctico que nos puede ayudar también a poder verificar cuándo estamos en presencia de un voto válido y que también ustedes puedan tener certeza de cómo es que la autoridad electoral va a contabilizar los votos válidos. Bien, voy a avanzar. Esta ya la vimos. Ahora, ¿dónde vamos a conocer? Bueno, ya sabemos de qué color son las boletas, ya sabemos cómo vamos a votar. ¿Dónde podemos conocer a las personas que van a aparecer en la boleta? Bueno, para este fin, tanto a nivel nacional como a nivel local, hay distintos, hay un sitio que se llama Conóceles. Yo les invito a que ingresen en el buscador Conóceles 2025 y les van a aparecer las candidaturas que están participando para este proceso electoral, tanto a nivel federal como a nivel local. A nivel local obviamente tendrían que ponerle Conóceles Sonora 2025. Aquí está la página, es www.iesonora.org.mx, donde viene un apartado donde ustedes pueden entrar y conocer el perfil de cada una de las personas candidatas. Básicamente viene la fotografía de la persona, vienen cuáles son sus propuestas, viene su currículum, viene su experiencia profesional, vienen cuáles son sus propuestas y su experiencia en la materia correspondiente. El consultar esta información puede ser de mucha ayuda porque finalmente nos va a poder dar herramientas para poder emitir un voto razonado e informado el día de la jornada electoral, que es lo que se pretende. Y si quieren practicar, en esta misma página también tenemos a disposición una herramienta para que ustedes puedan hacer una simulación de voto, ¿no? Pueden ustedes practicar distintos ejercicios a través de distintos modelos de boletas. Esa es una herramienta didáctica. Ustedes pueden hacer marcas y ahí les dice el sistema cuál es el resultado de lo que ustedes están emitiendo. Y finalmente, el mismo sitio nos conduce a un apartado que se llama Ubica. Nosotros le decimos el triple PAC, conoce, practica y ubica. En este apartado de Ubica, ustedes van a insertar el número de la sección que aparece en su credencial para votar y en automático los va a conducir a un sitio donde les va a indicar cuál es la casilla que les corresponde, donde les va a corresponder emitir su voto. ¿Sí? Entonces yo insisto, si quieren conocer las personas candidatas, quieren practicar esto que estamos hablando y quieren saber dónde acudir a votar el próximo 1 de junio, este sitio les va a dar es una herramienta excelente para tal fin. Ahora, cuando lleguemos a la casilla el próximo 1 de junio, vamos a ver espacios más amplios. Este es un diagrama ilustrativo de una mesa directiva de casilla seccional. Y subrayo el seccional porque normalmente una mesa directiva de casilla, la casilla a la que acudimos a votar, normalmente tiene 750 electores, 750 personas electoras. Bueno, ahora por una cuestión presupuestal, el INE determinó que este número se ampliara y entonces se le agregó seccional. Ahora se están tomando secciones de hasta 2.250, en el caso de Sonora, personas por elector. Evidentemente no todas tienen ese tamaño, me estoy yendo al extremo. Habrá secciones que sean más pequeñas, pero sí, si se espera un flujo de votantes de esas características, pues obviamente los espacios tienen que ser más grandes.
Entonces en la imagen pueden ustedes ver, van a llegar las personas, van a pasar donde está el funcionariado de mesa directiva de casilla, les van a pedir su identificación, les van a entregar el número de boletas que le corresponden tanto al ámbito federal como al local. Y aquí viene también algo novedoso. Van a depositar todos sus votos en una urna única. Hagan de cuenta que aquí en el centro tenemos una caja y ahí le avientan todo revuelto. ¿Sí? ¿Por qué se está manejando así? Porque tenemos hasta 10 elecciones en algunos casos. 6 boletas del ámbito federal y 4 de la local, por ejemplo, en el caso de Sonora. Y como se trata de una elección concurrente, pues habría que poner 10 urnas. En ese extremo lo que se decidió por el INE fue poner una urna única y ahí que se revolviera todo. Ustedes vienen, votan, depositan su voto en la urna, obviamente el voto lo hacen en secreto, y ya luego pasan a recoger su credencial y se retiran. Tiempo estimado promedio en ejercicios de simulacro que ha hecho la autoridad para todo el ejercicio, 6 en el ámbito federal y 4 en el ámbito local. Total, un promedio de 10 minutos. Si yo obviamente no sé por quién voy a votar y me pongo a hacer una revisión en ese momento, pues me voy a demorar un poco más. Por eso la intención de que tengamos claro quiénes son las personas que están participando y tengamos certeza del número que representan. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el cómputo de estos votos? Bueno, para tal fin, en el Instituto Estatal Electoral hemos dividido el territorio en 15 oficinas, 15 consejos, donde hemos instalado a su vez oficinas de acuerdo a la cantidad de municipios que ahorita les voy a señalar. ¿Por qué se tomó esta determinación de 15 consejos? Por una cuestión geográfica y por una cuestión poblacional también. Esos fueron los elementos en los que se tomaron en cuenta para llegar a la decisión de instalar 15 consejos municipales electorales, desde San Luis Río Colorado hasta Navojoa. Ahora, cada uno de estos consejos, a su vez, tiene un determinado número de oficinas según su ámbito territorial. Por ejemplo, en San Luis Río Colorado, pues está el consejo y no tiene una oficina propiamente aparte del consejo. Pero, por ejemplo, en Puerto Peñasco hay oficinas tanto en Puerto Peñasco como en General Plutarco Elías Calles. Son oficinas municipales. ¿Para qué? Para que en todas y cada una de ellas el electorado acuda, o el funcionariado acuda a entregar los paquetes electorales una vez que concluya la jornada electoral. Así está dividido. Pueden ver que en el caso de Hermosillo, solamente tiene oficinas en Hermosillo y en La Colorada. Bueno, Consejo Municipal de Hermosillo, oficina La Colorada, para ser más precisos. Ahora, ¿dónde está ubicado nuestro Consejo Municipal Electoral en Hermosillo? Bueno, este consejo está ubicado en Avenida Tecnológico número 14, Colonia Saguaro. Quien conoce aquella zona, pues está a un lado de un Coppel, frente a un Walmart, a un lado de Plaza Saguaro. Y la presidenta, que es una ciudadana, quiero aquí enfatizar esa parte, todos los consejos municipales electorales están conformados por ciudadanía, que fue electa a través de un proceso de convocatoria, y la presidenta se llama María Concepción Carrillo Salazar. Esto, ¿por qué es importante resaltarlo? Porque finalmente da certeza de que va a ser la ciudadanía quien está participando en este tipo en los cómputos. Y es que aquí también hay que hacer una mención especial. Usualmente, al término de la votación, pues ustedes podían conocer quién había ganado en cada una de las casillas, ¿cierto? En una elección ordinaria. Pero para esta elección extraordinaria, considerando el número de boletas,
se tomó la decisión únicamente de hacer una separación por colores, distinguiendo entre el ámbito federal y el ámbito local y anotando la cantidad de personas que fueron a votar. Y como son ciudadanas y ciudadanos quienes integran las presidencias y bueno, todo el funcionariado de mesa directiva de casilla, se consideró inviable que fueran ellos mismos quienes se encargaran de realizar el cómputo, porque iba a ser una actividad tardada. Quiero comentarles que tenemos contemplado hasta un máximo de 28 horas para concluir con esta actividad. Entonces, si de por sí cuesta trabajo conformar una mesa directiva de casilla, pues todavía imponerles esa carga se consideraba o se consideró excesivo, razón por la cual se determinó que los cómputos se hicieran en cada uno de los consejos municipales que ustedes ya vieron. Ahora, ¿cómo va a ser ese cómputo? Bueno, ya vimos que tenemos 15 consejos municipales. Estos están facultados para realizar el cómputo de la elección y la van a empezar a realizar a partir de que llegue el primer paquete. Es decir, termina la jornada electoral y si aquí está mi casilla y aquí está al lado el consejo, ese va a ser el primer paquete seguramente que llegue. Y se va a terminar hasta que se compute el último, obviamente. Y se va a seguir un orden. Supremo Tribunal de Justicia, boleta rosa. Eso va a ser lo primero que se va a empezar a contar, en el orden en el que vaya llegando, desde luego. Luego tenemos el Tribunal de Disciplina Judicial, luego los regionales de circuito y por último el de las personas juzgadoras. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener una especie de monitor o una especie de programa de resultados preliminares donde la ciudadanía va a poder conocer desde la llegada del primer paquete cuál es el cómputo de esa elección. Y así, evidentemente primero se va a conocer a la persona del Supremo Tribunal de Justicia en cada uno de los lugares. ¿Qué quiere decir eso? Que en cada uno de los lugares va a haber, se va a determinar quién ganó en cada consejo. Ahora, una vez que concluyan los cómputos, el consejo va a emitir un acta de las elecciones correspondientes. Si tenemos 15 consejos, vamos a tener 15 actas con resultados. Estos resultados se van a remitir al instituto. El Instituto Estatal Electoral con sede aquí en Hermosillo lo que va a hacer es una sumatoria de todas esas actas y entonces va a poder determinar a las personas ganadoras de la elección. Esto obviamente considerando las materias de especialización, el número mayor de votos que hayan obtenido y desde luego esto nos da la certeza de que se va a verificar la paridad de género e inmediatamente se van a publicar los resultados de la elección. Como les comentaba, esto se tiene previsto hacer en un máximo de hasta 28 horas, lo que significa que después de eso llegaría los resultados aquí al instituto para hacerlo conducente. Aquí pueden ustedes ver un diagrama. Desde que la ciudadanía deposita su voto en la urna, se registra todo lo que acontece en la votación en la casilla y luego se procede a hacer una clasificación y conteo de boletas por cada uno de los cargos, ¿sí? Obviamente nos vamos a centrar en lo local. Vamos a publicar esa sábana famosa que aparece en otras elecciones, pero solamente con el número de personas que votaron en esa casilla. Luego, el presidente de mesa directiva de casilla lleva el paquete a cada uno de los consejos u oficinas. Les comentaba yo que hay una oficina, un consejo y tiene varias oficinas. En el caso de las oficinas, llega el paquete a las oficinas, se va a recepcionar y se entrega un recibo correspondiente a la persona que entrega, lo que garantiza que haya una custodia de esos paquetes. Una vez que ya se tenga el 100% de los paquetes, y obviamente de todo esto se va documentando, se van a trasladar todos los paquetes a la sede del Consejo Municipal correspondiente. En el Consejo Municipal se reciben todos los paquetes, de igual manera se entrega un recibo por la contraentrega del paquete, se hace una impresión y se pasa a un capturista para que vaya contabilizando los resultados.
es algo que nosotros le llamamos captura y canto de votos. Se va a hacer en dos partes. Si yo digo, por ejemplo, imaginemos una boleta cualquiera que tiene 3 opciones. Si yo digo 6, 7 y 8, el capturista va a capturar esos números y el sistema en automático va a reconocer a qué candidato o candidata le corresponde. Inmediatamente de eso se va a pasar a digitalizar las actas correspondientes y estas se van a poner a disposición de la ciudadanía para que las conozca a través de una plataforma de internet. Por eso les decía que es una especie de PREP lo que se tiene proyectado para esta elección. Ahora, aquí proyecto un calendario de fechas importantes para que ustedes visualicen en dónde estamos. Iniciamos con la publicación de la convocatoria respectiva por el Congreso del Estado para integrar a los comités de evaluación de los que les hablaba hace rato, lo cual sucedió en enero. Se integraron los comités en el mismo mes, de tal manera que en marzo al Instituto Estatal Electoral le entregaron un listado de candidaturas. Y a partir de ahí vino un periodo de campaña que acaba de concluir apenas. Ustedes lo pueden ver en el calendario. Y ahorita nos encontramos en lo que se llama periodo de reflexión, que es un periodo en el que ninguna candidata o candidato, tanto federal como del ámbito local, pueden hacer campaña o pueden promocionarse. Y finalmente, pues el día de la jornada electoral, que es el 1 de junio, donde les invito a que acudan a votar por ser esta una elección extraordinaria y novedosa. Aparte de que es un deber de la ciudadanía acudir a emitir su sufragio, porque finalmente las personas que resulten electas son quienes nos van a representar para estos cargos. Luego el periodo de cómputo arranca desde el mismo día 1 con la llegada del primer paquete y se tiene previsto concluirlo dentro de los 3 días. Luego tenemos los resultados. Hay un periodo para impugnar, tanto en el ámbito local como en el ámbito federal. Y finalmente, la toma de protesta de las personas candidatas, que va a ser el 1 de septiembre. Básicamente, estas son algunas de las fechas importantes que quiero mencionar. Y como les dije, acaba de terminar el periodo de campañas. Usualmente a los partidos políticos se les entrega financiamiento público. En este caso, considerando el número de candidaturas y dadas las previsiones que vienen en la ley, se prohibió que hubiera financiamiento público. En ese sentido, el recurso que cada uno de las candidatas y candidatos utilizaron para para su campaña respectiva, pues era de peculio propio. ¿Y en qué se puede gastar ese dinero? En propaganda impresa, limitada a volantes, redes sociales, capacitación para la elaboración de contenidos, gastos de traslado como gasolina, hospedaje y alimentos, entre otros. Todo esto condicionado a un tope de gastos para que haya equidad en la contienda, que en el caso de magistraturas del Supremo Tribunal y tribunales de disciplina judicial se estableció en 772,650 pesos. Y para el resto de los cargos, magistradas de tribunales regionales de circuito, así como juezas y jueces, de 257,550 pesos. Ahora, ya que vimos en términos generales algunas particularidades de esta elección, ustedes se preguntarán, bueno, y ahora que no hay vigilancia de los partidos políticos, ¿cómo se puede participar? Bueno, una de las opciones es como persona observadora electoral. Actualmente el plazo para registrarse ya concluyó, pero tenemos un dato interesante. Usualmente, voy a poner como referencia la pasada elección, creo que tuvimos menos de 10 personas inscritas como observadoras electorales en todo el territorio del estado. Pues para esta ocasión, hasta el día de hoy, porque todavía no terminan de validar los registros que ingresaron hasta el día 7 de mayo, se lleva, según datos del INE,
4,384 personas electoras. Y esto es un récord y también es una tendencia que estamos visualizando a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que la ciudadanía se está involucrando más, lo cual a nosotros nos da mucho gusto porque de eso se trata, ¿no? De incentivar un interés y que participen, lo cual le puede dar legitimidad a esta elección. Otra forma de participar es a través de las labores de asistencia electoral. Nosotros lanzamos una convocatoria que culminó hace poco, donde elegimos a figuras supervisoras electorales y capacitadoras asistentes electorales que finalmente brindan nos apoyan en labores de capacitación a la ciudadanía en algunos casos y de asistencia electoral para los cómputos de la elección. Otra manera de participar es como funcionariado de mesa directiva de casilla seccional. Es decir, se hizo un sorteo y si alguno de ustedes salió dentro de ese sorteo por el INE, seguramente les llegó una invitación para poder participar. Y esta invitación, si algún funcionario falta el día de la jornada electoral, seguramente se las van a hacer extensiva para que alguien que esté formado en la fila pueda participar. Esa es otra opción de participación también. Y finalmente, para mí, la más importante, que acudan a votar. Acudan a votar por las personas juzgadoras este 1 de junio. He escuchado muchas voces, de las cuales pues no puedo pasar por alto, que hablan o que incitan a la ciudadanía a no votar. Yo difiero particularmente y respeto mucho la opinión de todas y todos, pero considero que tan solo por ser un tema novedoso, algo extraordinario, que no nos quedemos con versiones que ya dan por hecho que los resultados están cantados. Creo que es posible corroborarlo si nosotros acudimos a votar, si nosotros estamos observando y si denunciamos cualquier anomalía que veamos el día de la elección, también estamos siendo partícipes de elecciones limpias y transparentes, que finalmente es la aspiración de todas y todos las autoridades electorales y de la ciudadanía. Por eso es que este tipo de participación ayuda a dar validez a las elecciones, favorece la democracia, además de que permite identificar áreas de oportunidad con los informes de personas observadoras generales de observación electoral que se emitan en su momento. Concluyo mi participación mostrándoles nuevamente 2 códigos QR. El primero donde pueden ustedes visualizar el micrositio para la promoción de la participación de la ciudadanía en Sonora, y reiterándoles el de Conóceles para que ustedes vean quiénes son las candidatas y candidatos que se están postulando para los cargos de elección popular del Poder Judicial en Sonora. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Que tengan aquí alguna duda. Maestro Luis. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, las personas que andan en tránsito, que andan de viaje, generalmente cuando ocurre alguna situación así, pueden votar para ciertos candidatos nada más, por ejemplo, presidente de la República, a lo mejor no para el Congreso. También es igual aquí, una persona que viva en el sur del estado, podrá votar, imagino que para la Suprema Corte de Justicia nada más, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna situación en ese caso? Sí, para esta elección el INE determinó instalar 7 casillas en todo el territorio sonorense, 7 casillas especiales. Aquí en Sonora se ubica en el lugar que se conoce como El Faro. ¿Sí? Ahí usted va a poder votar, evidentemente, por todos los cargos federales y por los cargos que son del ámbito estatal. Por ejemplo, si usted es de Aconchi, pero está en Hermosillo ese día, está de tránsito, va a poder votar ahí. Pero nada más por esos 2 cargos, porque los otros pues no le van a corresponder a su circunscripción. Ahora, también hay un detalle, el número de boletas está acotado. Son 1,000 boletas para el caso de esta elección. Entonces, la experiencia nos indica que se junta un número de personas que a veces rebasa la totalidad de las boletas. Luego entonces, hasta donde alcance a votar la ciudadanía, pues es el número de votos que se van a poder emitir.
Si yo soy el 1001, pues ya no voy a alcanzar. Esa sería la única limitante. Por eso es que se les invita a que acudan a votar pues en el domicilio que tienen registrado, ¿no? Salvo esas causas extraordinarias que pues evidentemente no están previstas. ¿Alguien más? Acá el maestro Romo, por favor. Buenas tardes. Lo felicito por su valiosa exposición. Un comentario voy a hacer de esta elección extraordinaria y novedosa, como la califica usted. ¿Cómo me hubiera gustado tenerla hace 2 o 3 meses, cuando todo el mundo me preguntaba, ¿y cómo vamos a votar? Pues no sé nada, no sé nada. Y hasta ahora lo estoy entendiendo, ¿no? Pero sí me hubiera gustado socializarla más con mis compañeros. Gracias. Sí, coincido con usted. Creo que el instituto, tanto el INE, a través de sus juntas distritales en todo el territorio de Sonora, como nosotros, Instituto Estatal Electoral, nos dimos a la tarea de realizar algunos foros, algunas pláticas, y tenemos un programa que se llama Reflexión Joven, en el que también mi compañero Juan Pablo, que está aquí presente, se encarga de hablar de joven a joven para tratar de llevar este tipo de charlas de una manera más coloquial. Y la verdad es que eso ayuda porque nos ha evidenciado que la ciudadanía se interesa. Y coincido, creo que la difusión pues siempre va a ser importante. Se organizaron algunos foros, se organizaron algunas pláticas como esta con diversos sectores. Sin embargo, pues nunca va a ser suficiente, ¿no? Nunca va a ser suficiente porque nosotros quisiéramos que hubiera una cobertura mayor, pero también tenemos la limitación de recursos. Entonces, por eso cuando nosotros nos invitan, pues vamos, ¿no? Inclusive ahorita que ya tenemos prácticamente la jornada electoral a la vuelta de la esquina. Tenemos muchas actividades por hacer, pero también nos interesa que un mayor número de ciudadanos acuda a votar el día de la jornada electoral. Yo pongo un ejemplo que me gusta citar. Es como cuando organizo una fiesta, por ejemplo, una fiesta de 15 años. Vengo y hago todos los preparativos esperando 1000 invitados. Y si llegan 10, pues igual ya todo está pagado, la música está pagada, las bebidas están pagadas, la comida está pagada. Y entonces es un desperdicio. De manera análoga, así yo veo el que la ciudadanía no acuda a votar el día de la jornada electoral, porque nosotros finalmente tenemos un padrón de personas electoras y a partir de ese número sacamos el total de boletas para garantizar que cada ciudadana y ciudadano cuente con una boleta de cada elección al momento de emitir su sufragio. Pero si tengo 100 boletas y van 10 personas, pues el resto fue un gasto que se debe de hacer, pero que no se está haciendo válido. Por eso insisto en la necesidad o en la invitación, reitero la invitación de que vayan a votar el día de la jornada, porque finalmente pues también a nosotros nos interesa decidir libremente quiénes van a ser las personas que nos van a representar en estos cargos. Bueno, vamos con la maestra Tonanzi. Buenas tardes. Muy interesante la plática. Muchas cosas desconocía, pero sí tengo una duda. No sé si me la pueda responder. ¿Cuál fue la razón para decidir que solo fuera una urna y que todo se revolviera? ¿No se les hace que es más complejo que tener diferenciado, o sea, tener varias urnas? Es que se me hace así como todo revuelto, ¿no es más difícil a la hora de contar? Bueno, le voy a dar las razones que vienen en el acuerdo que aprobó el INE. El INE lo justificó diciendo que la experiencia señala que cuando se tienen varias boletas, es muy común que la persona votante introduzca su boleta del ámbito local en la casilla federal. De todas maneras hay confusión, porque finalmente esas boletas van a parar al INE cuando deberían de parar en el instituto y viceversa. Para eso se implementan mecanismos pues, de recolección de boletas y traslado. Pero más allá de eso,
En esta ocasión se tomó la decisión para no confundir a la ciudadanía, dada la cantidad de boletas que va a tener usted en su poder, que las depositaran en un solo sitio para que no hubiera, para reducir ese margen de error. Ahora, le va a tocar al funcionariado de la mesa directiva hacer una clasificación. Por eso ustedes pueden ver que tanto las boletas federales como las locales vienen con colores diferentes. La idea es decir, a ver, boleta rosa aquí, boleta naranja acá, y así ir acomodándolas por color, y ya una vez que están acomodadas por color, ir haciendo la distinción entre las locales y las federales. Por esa razón fue que se decidió hacerla de esa manera, para facilitar a la ciudadanía. Evidentemente van a poner una urna, ¿y qué es lo que visualizamos que va a pasar? Que se va a llenar. Entonces van a poner otra urna vacía, transparente, al lado, sin mover la primera, para que quede a la vista de todos y todas que esa es la que está recibiendo, digamos, la votación. Y así, a mí me gustaría que se llenaran las urnas, porque significaría que hubo mucha participación. Y de hecho el instituto, tanto a nivel nacional como el local, tienen contemplados un número de urnas suficientes para ese tipo de escenarios, de acuerdo evidentemente a la cantidad de boletas que se produjeron. ¿Alguien más acá? Ok. Sí, muchas gracias por la información. Yo únicamente tengo una duda porque pues es novedoso, como bien lo dice, para muchos. En el sentido de que en un escenario donde no haya la afluencia que se espera, porque lo comento porque normalmente las votaciones de presidentes o diputados y eso, pues hay únicamente 3 o 4 recuadros donde ponemos ahí la marca, ¿no? Pero aquí son bastantes opciones y es relativamente complicado, pues, pero bueno. En un escenario donde vaya poca afluencia, ¿qué va a definir quién gana del Poder Judicial? ¿La cantidad de votos o el porcentaje? Ese es por un lado. Y lo otro, también tengo la duda de que si en otros países se ha realizado este tipo de ejercicios también para el Poder Judicial. Muchas gracias. Gracias por su pregunta. En el primer caso, bueno, voy a empezar por la última. Tengo entendido que no de esta manera. Para nosotros esto es algo novedoso y por ahí comencé la charla. Viene a cambiar la manera que teníamos de concebir una votación, donde una boleta significaba un voto. Ahora no es así. Ahora una boleta puede tener hasta 2 o más números de votos válidos, dependiendo del número de opciones. También cambia la modalidad, porque antes pues votábamos con una cruz, un círculo, una paloma en señal de acierto, y ahora no, ahora vamos a votar por números, ¿sí? Entonces, esto es algo novedoso. Yo la verdad tengo conocimiento que algunos países han implementado, como Bolivia, otros ejercicios similares, pero desconozco de qué manera lo implementaron y cuáles fueron los resultados. Pero para nosotros esto es inédito, es novedoso y también está implicando pues un cambio en la manera de visualizar y de organizar estos procesos, porque veníamos acostumbrados a organizar pues los procesos ordinarios, por llamarlo así, de gubernatura, de diputaciones locales y de integrantes de ayuntamientos. Pero ahora con esto de juezas y jueces, la verdad es que se complica un poco. Y me hizo otra pregunta inicial que era... ¿Qué tiene mayor peso? El porcentaje de los votos. Bien, la cantidad de votos. Sí, el ganador se define por el número de votos que hay en la urna. Exactamente, si van a votar 10 personas de un universo de 100, pues esas 10 personas estarán decidiendo por el resto. Por eso es importante que vayan a votar, que la ciudadanía acuda, pero sobre todo que conozca por quién va a votar, que emita un voto razonado e informado. Esa es la intención de poner a disposición de la ciudadanía las plataformas de las que hablé hace rato, el Conóceles, Practica y Ubica, para que puedan ustedes ver primero por quién voy a votar, luego cómo puedo votar, hacer ejercicios y finalmente sepan dónde van a ir a votar.
Bien, voy a dar lectura al comentario que está en Zoom. Ajá. Es de Rafael Mendívil. Si la boleta me dice que es para 3 cargos y solo deseo votar por uno, ¿qué hago con las otras casillas? Pregunta. Bueno, las puede dejar en blanco. Pero si, por ejemplo, hace una marca, o si las tacha, pues tampoco vamos a poder identificar o asociar un número con la marca que haga, ¿no? Pero por eso tenemos es que hay una infinidad de opciones. Por eso pusimos a disposición el cuadernillo de consulta de votos válidos, porque trae muchos ejercicios prácticos. Creo que si invitaría a la persona que hizo el comentario a que haga una revisión de este documento, porque le va a aclarar muchas dudas. Y vienen varios ejercicios. ¿Qué pasa si en lugar de poner el número, yo subrayo el nombre de la persona? ¿O qué pasa si en lugar de asentar el número en el recuadro, le hago un circulito al número de la persona? Ahí entonces ya entran otros elementos. Tendríamos que calificar la intención de la persona votante. Y para nosotros sería un voto válido, y eso se explica en el cuadernillo. Pero ¿qué pasa si yo pongo el nombre de alguna candidatura y le pongo el nombre y le pongo una grosería? Entonces, en esos casos hay criterios que nos dicen que es una frase de rechazo hacia esa persona, aun y cuando aparezca en la boleta. Y luego entonces no se debería de considerar como un voto válido para esa persona, sino todo lo contrario, como un rechazo. Y así podemos poner muchas opciones. Pero insisto, ese cuadernillo nos puede dar mucha claridad para poder visualizar estos ejercicios. También de manera práctica, si ustedes entran a la plataforma, van a poder hacer esa simulación y el sistema les va a decir cuándo estamos en presencia de un voto válido y cuándo no. Muy bien. ¿Algún otro comentario ahí? Ok, adelante, maestro. Sí, bueno, lo felicito por su exposición, muy sencilla, ¿verdad? Yo me enfocaría básicamente a las evaluaciones que se hicieron previas a la entrega de las listas ante los institutos o ante el INE, ¿no? Aquí mi pregunta sería, ¿por qué se escogió en algunas ocasiones un solo candidato y en otros 2 nada más? O sea, ¿cuáles fueron los criterios que tomaron esos comités para hacer una depuración tan, digamos, tan fina o tan selecta que pues entraña que nada más aparezcan o bien muy pocas personas o a veces bastantes, ¿no? Como que pasaban o no pasaban los exámenes, no sé cuál sería el criterio, ¿no? que tuvieron. Y de nuevo lo felicito por su exposición. Le voy a ceder la voz a mi compañero Juan Pablo para que también participe y le dé atención. Sí, con refuerzos no hay problema, ¿no? No pasa nada. En la ley estipulaba que los comités de evaluación iban a ser personas con experiencia en el ámbito judicial, personas todas de derecho, etcétera, ¿no? Habían requisitos mínimos que tenía que cumplir una persona que iba a ir a inscribirse: ser licenciado en derecho, tener un poquito de experiencia en algo, incluso cierta calificación en ciertas materias en su universidad. Ya ahí, ya inscritos, se le dio la facultad a cada comité de evaluación de cada poder el decir, bueno, todos estos sí cumplen, y a interpretación del comité decir, nosotros pensamos que estos son los más aptos. Tenían que depurarlo. Sí decía ciertas notas de qué interpretar, pero no eran como a nivel más subjetivo de que cumpla con una buena reputación, que sea una persona que se sepa que tiene una buena experiencia en el tema. Pero como tal, se le dio ese poder a nivel, en la ley, se le dio ese poder a los comités de evaluación de tener la facultad de cómo depuraban esa lista, siempre y cuando los candidatos y los candidatos cumplieran con los requisitos mínimos. Sí, adelante, maestro. Un comentario nada más. Comentó ahorita que a partir del día 29, pues ya no hay nada de campañas. No sé qué tanta regulación hay en ese sentido, porque en el aspecto de las redes sociales, hoy podemos ver pues un montón de repeticiones de
de candidatos que están ahí diciendo, bueno, están haciendo labor, ¿no? Y porque ahí está, quedó ya grabado. Y también tenemos la situación donde hay particulares que están reenviando estas reels que les llaman ahora, ¿no? En donde está la campaña o la propaganda en su máxima expresión. Entonces no sé qué regulación hay en ese sentido. Por un lado, por parte del INE, o qué es lo que sabe, y lo otro es de qué sanciones puede haber en el caso de un particular que está reenviando esta información en las fechas donde no está permitido que haya campaña. Bien, en efecto, hay una regulación al respecto, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito local, en las leyes generales de instituciones y procedimientos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. En ambos casos se maneja un procedimiento sancionador que se sigue previa denuncia o de manera oficiosa en algunos casos de este tipo de sucesos. En el tema de las redes sociales, ha habido criterios para poder visualizar cuando estamos en presencia de un acto de campaña. ¿Sí? Entonces, lo que se pidió fue que, por ejemplo, en el Conóceles, que es digamos, la plataforma que nosotros estamos promoviendo, esta quedara abierta para que la ciudadanía pudiera conocer a las personas candidatas como un medio de información, obviamente sin propósitos de promover específicamente a persona alguna. Las redes sociales de cada persona candidata pues no tienen que tener actividad a partir de la fecha en la que finalizaron las campañas. Si hay alguna actividad posterior, que puede ser el caso, o alguien considera estar en presencia de algún acto que vulnera este periodo de veda electoral, lo puede denunciar. Las denuncias se interponen ante el INE o ante nosotros y se sigue un procedimiento de investigación que finalmente va a parar en un tribunal. En el caso local, el Tribunal Electoral del Estado de Sonora, quien va a determinar si hay infracción o no hay infracción. En el ámbito federal puede ser la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien resuelva lo conducente, o inclusive hasta la Sala Superior si el asunto escala a otras instancias. Pero en ambos casos hay una autoridad jurisdiccional quien ya se encarga de verificar si se actualiza o no alguna infracción. Y las sanciones pues pueden ser desde una amonestación pública, un apercibimiento o hasta una multa económica, ¿no? Y en el caso de que sea la candidata o el candidato quien esté vulnerando y se demuestre plenamente la infracción, pues puede hasta perder la candidatura. Esas son las sanciones, algunas de las sanciones que se contemplan en la ley. Gracias, maestro Luis. Gracias. Hemos estado escuchando en radio y en algunos canales de televisión que están promoviendo el que no participen en el proceso. Eso yo en la mañana lo estuve escuchando en Radio Fórmula, por dar un ejemplo. ¿Por qué no se les ha, o se tiene pensado sancionar a esas radios y a esas televisoras que el Estado mexicano les concede, tienen concesiones, ¿no? Por cierta frecuencia de radio, etcétera, etcétera, porque están promoviendo el que no participe la población. Entonces quería preguntar directamente pues si se tiene contemplado alguna sanción para ellos de manera pues congruente al daño que están haciendo. Gracias. Bueno, habría que ver cada caso específico. Yo he escuchado, y lo dije hace rato, muchas voces que están en contra inclusive de la propia reforma, ¿sí? Pero lo cierto es que nosotros en el Instituto Estatal Electoral y también en el INE nos basamos en un principio que se llama legalidad. Entonces, si está en la ley, nosotros tenemos que acatar lo que dice la ley, no podemos ir más allá. A partir de esa premisa, hemos escuchado algunas voces que pues promueven inclusive o no participar, o que dicen, ¿sabes qué? Yo no voy a participar. Y finalmente vivimos en un país libre, donde cada quien tiene la facultad de decidir si acude o no a votar el día de la jornada electoral. Yo a esas personas les pediría nada más que pongan en una balanza qué pesa más o qué pesa menos. Porque finalmente creo que si tú dejas que otros decidan por ti, pues al ratito tenemos que vivir con las consecuencias de esos resultados. Pero si tú participas,
aunque sea en contra, aunque tu ideología no sea a favor de alguna candidatura, inclusive el anular tu voto es una manera de participar, lo que no significa que estoy mencionando que lo hagan, ojo, pero simplemente es una posibilidad de evidenciar un rechazo hacia lo que está ocurriendo. Y al final creo que toda esa participación o todos esos resultados electorales a las autoridades nos ayudan a evidenciar una tendencia, ¿sí? Si este proceso es exitoso, pues significa que fue un acierto. De lo contrario, pues se tendrá que hacer un análisis de mayor envergadura para poder determinar cuáles son las fallas y en su caso implementar los correctivos correspondientes. Desde luego nosotros en el instituto promovemos la participación de la ciudadanía y por eso queremos y les pedimos que acudan a votar. ¿Por quién? Por quien ustedes quieran. Realmente eso ya es decisión de todas y todos, que cada quien analice cuáles son los perfiles que considera idóneos y a partir de su experiencia individual, de su percepción, seleccionen a quien consideren que es la mejor opción. Sí, disculpe. Sí, adelante, maestro. Bueno. Adelante, le digo. Sí. Doctor, nada más en relación al último, pues es el afer electoral que hay. ¿Se van a permitir o no se van a permitir los acordeones? No, porque para llevar uno ahí, llevar las anotaciones ahí que tiene uno o que ha hecho, pues es necesario de alguna manera tomar nota. Entonces, he oído ahí que estaban deliberando sobre el particular, pero pues todavía está como en veremos si se van a permitir, y si llegan a permitirse, pues entiendo yo que si se distribuyen ahí, pues estaría incurriendo en una conducta delictiva, ¿verdad? Entonces, en relación al tema polémico, por favor, si nos pudiera aclarar. Es que es una línea muy delgada. O sea, no hay una regulación que a usted le prohíba llevar, digamos, su acordeón personal, ¿sí? O si se sabe los números, pues excelente, recordarlos ahí. No hay algo que se lo prohíba, pero no es recomendable. Digamos, yo no lo recomendaría. Ahora, el hecho de que yo tenga aquí acordeones y le diga a la ciudadanía, toma, vota por estos, eso ya puede ser catalogado como un delito electoral y habría que denunciar ese tipo de prácticas. Por eso insisto en que la participación de la ciudadanía es importante, porque a pesar de que hay muchos observadoras y observadores electorales que finalmente son los que van a dar legalidad a este proceso, pues es importante que ese tipo de conductas se denuncien. E insisto, yo no lo recomendaría, pero si usted quiere hacer de manera personal su anotación, pues es libre de poder hacerlo, siempre y cuando no la comparta con los demás, porque el voto es personal. Muy bien. ¿Algún otro comentario aquí? Sí, adelante al final. Sí, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, bueno, ahora que dice que ya no se usa la palomita, la X o la ruedita y que se va a usar el número, si tienen contemplado para los casos de que si una persona en lugar de que pone un 4 y parece un 9, o un 6 y es un 8, un 1 y un 7, si tienen contemplado algo para interpretar eso al momento de contar los votos. Si la intención no es claramente identificable, no lo puedes dar tú un voto por válido. De hecho, el punto es ese, ¿no? Un voto válido es uno que la persona que está capacitada para interpretar el voto pueda ver con claridad la intención del votante. Por ejemplo, yo puedo dibujar un Superman en la boleta y ponerle que estoy votando por fulanito de tal, y si ese fulanito está ahí en la boleta, es un voto válido, porque la intención es clara. Ajá. Pero si es un voto, por ejemplo, el número, como usted dice, si el número no está identificable bien, de verdad, yo no puedo decir si es un 4 o un 9. Y si viene el candidato ahí, no se diera por válido el voto, porque no me deja a mí la 100% garantía de saber cuál era su intención. Habría que preguntarle al elector, pero pues, ahí va a depender, ¿no? De qué tan... Entonces, el voto es secreto. Pero sí, en ese caso, sí, ¿verdad? No se puede. Neta, no hay forma tú de saber si era un 4 o un 9. En teoría no lo puedo dar por válido porque no me queda clara la intención.
¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? ¿En Zoom? ¿No? Bueno. Bueno, como no hay ninguna pregunta, nomás nos queda agradecer aquí al doctor Osvaldo Erwin su participación. Muy claro, todo explicado. Ya nos quedó un poquito más claro para poder a ejercer nuestro voto, ¿no? el día domingo. Pero bueno, vamos a entregar la constancia de participación. Nos ponemos. Les damos un aplauso. Bueno, dice, el STAUS, a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Formación Sindical, otorgan la presente constancia al doctor Osvaldo Erwin González Arriaga por haber impartido la charla Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial Local, realizada el día jueves 29 de mayo de 2025 a las 11 horas en el Auditorio STAUS y a través de la plataforma Zoom, y firmamos el secretario general, el maestro Cuauhtémoc Nieblas Cota, y la maestra Minerva Verdugo Calvo, Secretaría de Educación, Cultura y Formación Sindical. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su asistencia y nos vemos en la siguiente charla. Gracias. Si quieres, Agradecemos a todos los asistentes. Adelante, perdón, doctor. Gracias. Agradecemos a todos los asistentes a esta charla, Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial Local. Damos por finalizada la sesión. Hasta la próxima.